toda la República Argentina. Nos encontramos con el doctor Alejandro Costa. ¿Qué tal? Encantado, ¿cómo estás? Un gusto, primera vez que nos encontramos en Radio Cámara. Lo mencionábamos recientemente ya en la previa del trabajo que se está dando en el Consejo de Políticas e Infraestructura. Hablamos de tu trabajo en el área de pensamiento estratégico y de la infraestructura en el sector salud, un tema clave, un tema muy importante que no habíamos abordado aquí en Radio Cámara, así que nos gustaría que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trabajo, cuál es tu responsabilidad en el sector y cómo ves toda la infraestructura a nivel salud en la Argentina. Bueno, gracias por la invitación y obviamente es un honor poder formar parte de un equipo técnico que se reúne con el objetivo de pensar ideas que estén basadas en información técnica y a partir de un direccionamiento, en este caso sanitario, se puedan hacer propuestas que puedan ser conversadas, que puedan ser enriquecidas para la mejora, en este caso, del sistema sanitario argentino. Actualmente formo parte de un equipo de trabajo que nos dedicamos al tema de salud, con gente que viene también de la medicina, de la arquitectura, y la idea fue renovar ya una labor realizada en el año 2019 con respecto a lo que es el análisis de situación actual de infraestructura sanitaria y la perspectiva de futuro. Un análisis de situación y una perspectiva que está influenciada por factores demográficos, poblacionales, está influenciada por factores sanitarios, de disponibilidad de recursos actuales y también por el recurso humano, el capital humano que tenemos en el campo de la salud. Y ese análisis de situación, tomando bases bibliográficas o de referencia importantes, como es el Registro Federal de Establecimientos de Salud, que es del Ministerio de Salud de la Nación, y proyecciones en base a lo que se utiliza nacional o internacionalmente para planificar en salud, nos llevó a realizar este trabajo. Un trabajo que enfoca establecimientos de salud con internación, establecimientos de salud sin internación, establecimientos mixtos y funciones a la hora de pensar que abordan tanto lo que es el mantenimiento de la obra existente, la construcción de obra nueva, el mantenimiento de esa obra nueva y también lo que sea la remodelación o refuncionalización de la infraestructura sanitaria existente. Bueno, ¿cómo estamos, de acuerdo al abordaje que vos realizaste con tu equipo, en este 2023? Es decir, más allá de que el trabajo del área de pensamiento estratégico es a largo plazo también y tiene una visión, como lo mencionábamos anteriormente, quizás de 5 o 10 años hacia adelante, contanos un poquito de la actualidad y dónde habría que reforzar. Perfecto, la actualidad lo que muestra es un sistema sanitario sólido que se ha visto fortalecido en tiempos de pandemia, COVID-19, la construcción de hospitales que se ha producido, la construcción de centros de salud a nivel frontera, de centros sanitarios modulares que se ha generado durante la época de pandemia ha sido importante. También ha sido importante la construcción de depósitos de vacunas, como también lo que es la refuncionalización interna de los hospitales que ha mostrado la necesidad de tener, por ejemplo, camas de cuidados intermedios entre los cuidados básicos y los cuidados críticos. También lo que tenemos que destacar es que tenemos una infraestructura de establecimientos con internación de distinto tipo, establecimientos con internación de atención general o especializada, ese hospital general que conocemos que atiende distintas poblaciones con distintas patologías, o los hospitales especializados en pediatría, materno-infantil, en especialidades como oncología, quemados que existen, tienen una cantidad de camas en el país que realmente llegan a cubrir predominantemente en nuestro territorio la necesidad de camas que hay entre la población existente, la producción, atención esperada y la población. En todos lados se cubre eso o no. Lo que hemos detectado sí es que hay algunos lugares de nuestro país que requieren el generar obra nueva en el campo de la internación hospitalaria, pública y privada estamos hablando, ¿no? Entonces, lo primero a destacar es que hay una infraestructura hospitalaria de establecimientos con internación muy importante en nuestro país que permite tener acceso a la misma y que en algunos lugares requiere la construcción de determinada cantidad de camas. Por ejemplo, una construcción que si la tomamos como punto de corte el año 2023, estaríamos alrededor de unas 460 camas a nivel nacional. Entonces, después si tenemos que analizar el tema de los establecimientos sin internación, tenemos una infraestructura también muy importante, son más de 9.200 centros
de atención sin internación, donde están incluidos desde los centros de atención primaria de la salud, pasando por distintos tipos de unidades sanitarias, están incluidos también los laboratorios, los centros de imágenes. Entonces, la estructura también que hay desplegada es muy importante en cantidad de centros sin internación. No obstante, existen también, cuando uno hace un análisis a nivel jurisdiccional, nacional, de la cantidad de establecimientos que hay para la atención de población, en lo cual se requiere obra nueva. Y, por ejemplo, podemos estar diciendo que se requiere, por ejemplo, la construcción de aproximadamente unos 700 centros de salud sin internación en nuestro país, distribuidos actualmente en 6 provincias y con el crecimiento vegetativo a 10 años sería en 8 provincias. Perfecto. A su vez, por otro lado, lo que tenemos que destacar es que la evolución de la asistencia, por ejemplo, ha generado la presencia de establecimientos de salud que los podríamos denominar mixtos. ¿Por qué? Porque tienen atención ambulatoria, sin internación, e internación abreviada. Por ejemplo, lo hemos visto en Provincia de Buenos Aires con las unidades de pronta atención. Un lugar en donde si uno requiere una estabilización, va a estar menos de 24 horas internados hasta que es derivado a un hospital. Y si la atención es ambulatoria, regresa a su casa. Ahora, en ese campo, cuando analizamos 9 centros urbanos con un conglomerado poblacional elevado en nuestro país, si uno piensa en un centro cada 250.000 habitantes, serían necesarios 32 a nivel nacional, tenemos 18, se requeriría la construcción de 14. Por hoy, eso sería una mirada de lo que es construcción de obra nueva. Después, creemos que hay un grandísimo trabajo también que es de relevancia fundamental, como es el mantenimiento de la obra existente. Claro. Hoy por hoy, el hecho de poder calcular, tenemos en establecimientos con internación 15,6 millones de metros cuadrados estimados de construido, de obra construida que hay que mantener. Y eso genera una inversión o requiere de una inversión muy importante para que esté en buenas condiciones edilicias ese establecimiento en donde se brinda lo más importante, que es el proceso de atención. Por otro lado, cuando analizamos los establecimientos de salud sin internación, ahí tenemos 1,6 millones de metros cuadrados estimados que también requieren del mantenimiento. Y después también, como hablábamos, está el tema de la remodelación. Como dije hace unos minutos, ¿qué ha sido interesante? Que en los establecimientos de salud con internación, la remodelación o refuncionalización, uno de los principales canales era adecuarnos a una nueva modalidad que va surgiendo y se va instalando progresivamente en el país, que son los cuidados progresivos. ¿Cómo es eso? Contame un poco. El cuidado progresivo lo que es una modalidad de organización en la internación que permite, desde el domicilio, la terapia intensiva, tener un canal de atención que te lleva de la atención que vos te podés brindar en tu propio hogar o que el sistema acercándose a tu hogar te puede brindar, pasando por los espacios ambulatorios de atención, que pueden ser en establecimientos sin internación o con internación, y si nos metemos en el establecimiento con internación, donde están los consultorios externos, comienza también una serie de niveles de cuidado en los cuales se organiza la atención. ¿Qué es esto? Uno puede tener internación de cuidados básicos, de cuidados intermedios o de cuidados críticos. Entonces, dependiendo del problema de salud que uno tiene y el requerimiento del nivel de cuidado que uno tiene, sobre todo de enfermería, se establece en dónde se interna uno, si en un área de cuidados básicos, cuidados intermedios o cuidados críticos. Esto lo que viene a ir modificando es la típica organización hospitalaria por servicios según especialidad. Sí. O sea, en una organización de niveles por cuidado, en cuidados básicos puede haber pacientes de clínica, de cirugía o de traumatología. Y así se va escalando. En una terapia intensiva hay pacientes clínicos, traumatológicos o neuroquirúrgicos. ¿A qué voy con este punto? Lo que la bibliografía dice es la importancia de los cuidados intermedios. ¿Y qué era necesario hace 4 años atrás? Desarrollar mayor cantidad de camas con la capacidad tecnológica de cuidados intermedios, entre los básicos de internación y los críticos. Claro. ¿Qué sucedió con la pandemia? Se generó un crecimiento de la cantidad de camas de cuidados intermedios que ha sido también muy importante. Y eso obviamente reduce la necesidad de refuncionalización actual de los hospitales, porque las cantidades de camas de cuidados intermedios que necesitábamos hace 4 años son mucho menores hoy, claro, debido a lo que se hizo en tiempos de pandemia en ámbito público y en ámbito privado. Eso te iba a preguntar, precisamente
la pandemia, no deseada por nadie, aceleró un montón de procesos que eran necesarios a nivel mundial y bueno, nos centramos en la República Argentina. ¿Qué vemos de aquí a futuro en el ámbito de la medicina? Muy bien. En el ámbito de la medicina en cuanto a la asistencia de las personas y también en cuanto a la infraestructura, es decir, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, donde, vos lo mencionabas, hay un trabajo para generar nuevos centros de atención, persiste todavía que la gente de diferentes provincias tenga que acercarse a la zona centro, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires para la atención, o esto ya está decreciendo? Lo que nosotros tenemos que lograr es que los niveles de accesibilidad y de calidad sean crecientes. Y la accesibilidad, una de las situaciones es la que vos comentás, es la geográfica. Entonces lo que uno tiene que ir buscando es, con la lógica de la generación de redes de atención de salud, y una red se compone de distintos niveles de complejidad de establecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? En un determinado lugar, en una red, va a haber un establecimiento de la más alta complejidad. Por ejemplo, el que tiene intervenciones quirúrgicas o terapia intensiva especializadas, como pueden ser para pacientes trasplantados, quemados o neuroquirúrgicos. Pero no es que esa complejidad tiene que estar en todos lados, sino que la organización de la red va a hacer que, si vos tenés un problema de salud, acudís a un establecimiento de salud de la complejidad requerida y la red te va llevando y derivando a ese lugar. Si uno lo que tiene que pensar es en el futuro, tenemos que tomar en consideración, primero, como siempre, a la población. ¿Y qué está sucediendo con la población a nivel mundial y obviamente también en muchos lugares de nuestro país? Está viviendo una transición de tipo epidemiológica y de tipo demográfica. ¿Demográfica por qué? Lo que se está observando es que, por ejemplo, las tasas de natalidad se van reduciendo, la tasa de fecundidad en las mujeres se va reduciendo, como así también la mortalidad infantil. Aumenta la expectativa de vida de la población y se va incrementando el porcentaje poblacional adulta mayor de 65 años. Sí. Entonces ahí vamos viendo cómo la típica pirámide poblacional va progresivamente creciendo en el ancho de los estratos superiores de edad. Entonces ahí el sistema ya tiene que, y va viendo que los servicios de salud que tiene que ofrecer al adulto mayor tienen que ir adecuándose. Por ejemplo, hoy en nuestro país la cantidad de camas de estancia prolongada, de internación prolongada para adultos mayores de 65 años, estamos en 11 camas cada 1000 habitantes mayores de 65 años. Pero cuando haces el análisis, por ejemplo, de la posibilidad, la oferta de camas que hay en otros países, por ejemplo, en los países de Estados Unidos o en países de Europa, la cantidad de camas, por ejemplo, el promedio en la OCDE es de 42 camas cada 1000 habitantes mayores de 65 años. Si el modelo de internación requiere el cuidado sociocomunitario y sanitario del adulto mayor, lo que vemos es que se necesita, y es uno de los predominantes factores de construcción de nueva obra, de establecimientos de cuidados de adultos mayores. Por otro lado, también tenemos que reconocer la importancia que tiene la salud mental, y la importancia que tiene la salud mental y su inserción dentro de la comunidad. Antes se pensaba en la construcción de establecimientos con internación crónica que mantenían por fuera de la inserción social al paciente o a la paciente. Hoy lo que se piensa es en la reinserción comunitaria de esa persona. Exacto. Entonces, la construcción de camas de medio camino, de establecimientos de convivencia que permitan externar al paciente que está en un hospital neuropsiquiátrico y reinsertarlo en su comunidad y familia, son muy relevantes. Hay censos, por ejemplo, realizados en el año 2019, donde las personas con un problema de salud mental que lo mantiene internado alcanza un valor de 12.000 personas. Generar una planificación de externación progresiva con estancias medias de 6 meses en casas de medio camino genera, por ejemplo, la necesidad de construir casas de medio camino con una disponibilidad de aproximadamente 1.400 camas a nivel nacional. Y que esas camas, una vez que se produce la externación, se pueden transformar en camas de cuidado, por ejemplo, de población adulta mayor. De esa manera vemos cómo el sistema, que más allá, además de la infraestructura, en sus procesos se va a ir adecuando para generar accesibilidad y calidad
en la atención de la gente. Perfecto. Alejandro, la verdad, bueno, súper completo el análisis que has realizado a través del área de pensamiento estratégico, enfocados en lo que tiene que ver con la infraestructura en salud. Muy interesante toda la data y los números que nos brindás. Y si te parece, en cualquier momento los volvemos a compartir y los seguimos actualizando para allí ver cómo continúa su trabajo. ¿Te parece? Sí, me parece, es un gusto poder participar de estos espacios de comunicación en un espacio que es de construcción técnica y consenso. Claro que sí. Muchas gracias y abrazo a todo el equipo que te está acompañando. Muchas gracias. Alejandro Costa con nosotros.